A las 14:30 horas, los operadores ucranianos lanzaron lo que debería haber sido una misión de ataque rutinaria. En cuestión de minutos, todo explotaría. Literalmente. Su dron de reconocimiento, Shark-D, sobrevolaba un puente dañado. El cuello de botella perfecto. Un convoy ruso abajo, con un obús de 152 mm a cuestas. Un blanco fácil, ¿verdad? Excepto que el dron ya no estaba cazando. Estaba siendo cazado. Verán, cada vez que el dron transmitía video a sus operadores, básicamente gritaba, «Aquí estoy», al espectro electromagnético. Y los rusos tenían algo escuchando. El convoy se movía a 15 km/h hacia ese puente. El equipo de ataque ucraniano estaba a 4 kilómetros de distancia, pero entre ellos y ese objetivo, 3 capas de defensas rusas que ya habían detenido a más de 30 drones ucranianos. El sistema que ven aquí, el radar de una sola batería del Supark, no fue diseñado originalmente para cazar drones. Fue diseñado originalmente para rastrear proyectiles de artillería en vuelo, averiguar de dónde provenían y lanzar una lluvia de acero sobre esas coordenadas. Pero los rusos se volvieron astutos. Se dieron cuenta de que las señales de control de los drones son solo ondas de radio, y esas ondas de radio se pueden rastrear. Así es como funciona. El Supark detecta tu señal y toma una orientación. Básicamente, dibuja una línea desde el radar desde donde transmites. Una línea no les dice mucho, pero obtiene múltiples orientaciones desde diferentes posiciones. Esas líneas se fijan exactamente en un punto, tu posición. 3 minutos después, te caen balas de artillería en la cabeza. Los operadores ucranianos sabían que las estadísticas eran brutales. Transmite desde el mismo lugar durante más de 5 minutos, y hay un 40% de probabilidades de que no vuelvas a transmitir. Nunca. Los rusos incluso tenían un nombre para eso. Contrarreconocimiento por fuego. No se necesita confirmación visual, solo detectar, calcular y devastar. Así que estos operadores se habían vuelto inteligentes. Realmente inteligentes. Saltan de frecuencia por 128 canales cada segundo, sin permanecer en una frecuencia el tiempo suficiente para que el Supark los detecte. Transmiten en ráfagas. 0,3 segundos de datos, luego silencio durante 30 segundos. Lo justo para mantener el control. No lo suficiente para que el radar del Supark los detectara. Pero entonces la situación empeoró. Los sensores térmicos detectaron un dron de reconocimiento ruso, Orlan 10, que se acercaba desde el norte. Esto significaba que los presuntos operadores rusos estaban cerca y lanzaron su propio detector. La cámara térmica Orleans podía detectar el calor corporal humano a 2 kilómetros de distancia. El equipo ucraniano tuvo que mantener la vista fija en el objetivo, o esconderse bajo mantas térmicas y quedar ciego. Optaron por esconderse. Pero antes, necesitaban alertar al equipo de ataque a 4 kilómetros de distancia. El procedimiento estándar sería una transferencia directa por radio. Transmitir coordenadas, vectores, tiempo. Pero eso significaría que ambos equipos transmitieran a la vez. Duplicar la firma electromagnética. Podrían incluso marcar un objetivo en ambas posiciones. En cambio, hicieron algo ingenioso. El Shark-D dejó caer lo que llaman una miga de pan digital. Un pequeño paquete encriptado a 433 MHz, una frecuencia que los rusos no monitoreaban para el control de drones. Coordenadas GPS, velocidad del convoy, condiciones del viento, vector de ataque óptimo, todo. El equipo de ataque, misión de transmisión total, 0,3 segundos. Demasiado breve para triangular, demasiado encriptado para decodificar. En la frecuencia equivocada para siquiera notarlo. El equipo de ataque recibió el paquete. El convoy estaba a medio camino del puente, moviéndose a paso de peatón entre metal retorcido y hormigón roto. Tenían quizás 10 minutos antes de que superara el cuello de botella. Pero entre ellos y ese objetivo había 3 capas de defensas rusas, y la primera capa ya había detenido a más de 30 drones ucranianos. El operador de operaciones FPV encendió su dron con un marco de fibra de carbono de 1445.7 pulgadas, una batería de carga hueca de 2 kg que mostraba 16.8 voltios. Suficiente energía para 7 minutos de vuelo. El objetivo estaba a solo 4 minutos de distancia. Debería ser fácil, ¿verdad? Incorrecto. Verás, los rusos habían aprendido algo importante sobre la guerra con drones. No necesitas derribarlos, solo necesitas cortar la conexión entre el piloto y el dron. Sin conexión, sin control. Sin control.
El dron se estrella o vuela a casa. Misión fallida. Los primeros 2 kilómetros fueron suaves. El dron ucraniano se deslizaba a 3 metros de altitud, usando cada línea de árboles y edificio demolido para cubrirse. La señal de video llegaba nítidamente, 1080p a 60 cuadros por segundo. Luego, exactamente a 2 kilómetros del objetivo, la imagen comenzó a romperse. Líneas estáticas en la pantalla. La velocidad de fotogramas caía. 60 fotogramas por segundo. Fotogramas de 30 a 15. El bloqueador de señal móvil ruso acababa de despertar. El bloqueador es básicamente un horno microondas con la puerta abierta, solo que en lugar de calentar las sobras, cocina todas las frecuencias de drones en un radio de 500 metros. 400 vatios de puro caos electromagnético en todo el espectro electromagnético. La señal a 2 kilómetros seguía siendo de 25 vatios por metro cuadrado. El transmisor del dron, 25 milivatios. Era como intentar susurrar en medio de un huracán. Las frecuencias de conmutación del operador bajaron a 433 MHz, fuera de las bandas de interferencia normales. Regresó algo de señal, granulada, con retraso, pero funcional. La calidad del video ahora parecía la de un teléfono plegable de 2005. 10 fotogramas por segundo. Pero era algo. A 1,5 kilómetros, incluso esa frecuencia de respaldo comenzó a fallar. Los rusos no usaban un solo inhibidor. Tenían capas. El PRES en el vehículo. Inhibidores portátiles en trincheras cada 200 metros. Y en algún lugar detrás de sus líneas, probablemente un sistema de denegación de área POL 21. 3 sistemas diferentes, cobertura superpuesta, diferentes frecuencias. Era un agujero negro electrónico. Pero a diferencia de un agujero negro, los ucranianos tenían una salida. El dron tenía un módulo de IA entrenado con 10.000 horas de metraje de combate. Reconocería los vehículos, los fijaría y se guiaría a sí mismo para impactar. Pero, y este es un gran pero, necesitaba ver el objetivo con claridad durante al menos 2 segundos para fijarlo, y el rango de bloqueo solo 400 metros. El dron tuvo que volar otros 1.100 metros a través de esa tormenta electrónica ciega, solo para tener la oportunidad de adquirir el objetivo. El operador hizo los cálculos. La última posición conocida, más la velocidad del convoy por el tiempo transcurrido, es igual. El camión debería estar justo en el centro del puente. Cambió a estima. Sin video, solo datos del instrumento. Rumbo de brújula 0,73 grados, 3 metros, 45 kilómetros por hora. Más lento para ahorrar batería mientras se vuela a ciegas. Luego, a 3,2 kilómetros, sucedió algo milagroso. Durante exactamente un fotograma, 1/60 aro de segundo, el vídeo parpadeó hacia atrás. El puente puede estar a 800 metros de distancia. El camión exactamente donde las matemáticas decían que debería estar, rechinando sobre una viga retorcida. Luego regresó la estática. Pero ese fotograma fue suficiente. El operador sabía que estaba en camino. Otros 400 metros de vuelo a ciegas y la IA podría tomar el control. Si el dron llegaba tan lejos. A 3 kilómetros, el vídeo de repente volvió nítido, durante unos pocos segundos a la vez. La interferencia tenía una falla. Tal vez el repelente estaba girando su rayo de antena. Tal vez interferencia de la estructura metálica del puente. No importaba. Lo que importaba era que los operadores vieron en esos 2 segundos un dron interceptor ruso a 20 metros de altura, ya en picado. El interceptor ruso ya estaba en picado cuando el operador ucraniano lo avistó. 20 metros de altitud, cayendo a 45 grados, como un halcón tras una paloma. La física básica decía que esto iba a doler. Ambos drones eran básicamente idénticos. Marcos de 7 pulgadas, 4 motores. Velocidad máxima alrededor de 140 km por hora. Pero la física le daba al interceptor todas las ventajas. Altura es igual a energía. Energía es igual a opciones. Y el piloto ruso tenía todas las opciones. Aquí está el problema con los drones. Sucede rápido, ridículamente rápido. Velocidad de cierre combinada de 280 km por hora. Eso es 78 metros por segundo. A 300 metros de separación. Impacto en menos de 4 segundos. El operador ucraniano tuvo ese tiempo para pensar en algo o perderlo todo. El interceptor ruso tenía otra ventaja. No tenía ojiva. El dron ucraniano transportaba 2 kilos de carga hueca en un combate aéreo. Era como boxear con una mochila llena de piedras.
Cada maniobra consume más energía, tarda más en ejecutarse y consume más batería. El FPV ucraniano giró bruscamente a la izquierda con un ángulo de inclinación máximo. El chasis crujió bajo una fuerza de 5 G. Los motores rugían a diferentes velocidades. Lado izquierdo al 40%, lado derecho al máximo. El radio de giro a 140 km por hora era de unos 89 metros. El interceptor ruso se pasó de la raya y tuvo que dar otra vuelta. Ahora era cuestión de gestionar la energía. Cada maniobra agresiva consumía batería. Los giros bruscos consumían energía al triple de lo normal. El voltaje del dron ucraniano ya estaba bajando de 5,2 a 14,8 en tan solo 10 segundos de maniobra evasiva. A este ritmo, la batería se habría quemado. Antes de alcanzar el objetivo, el operador ruso cambió de táctica. En lugar de perseguir, ascendió más alto. Más altitud significaba más energía potencial. Volvería a descender en picado, usando la gravedad para impulsar la velocidad más allá del máximo del motor. El dron ucraniano no podía igualar ese ascenso. Demasiado pesado. La batería ya estaba sobrecargada. Así que el operador ucraniano hizo algo inesperado. Recortó la aceleración por completo. El dron cayó como una piedra, cayendo de 15 a 3 metros en 2 segundos. El interceptor ruso se comprometió a su descenso en picado, aullando a través del aire vacío donde debería haber estado el objetivo. Pero reducir la aceleración tiene consecuencias. Sin energía en las hélices, el dron se convierte en un ladrillo que cae. El FPV ucraniano estuvo en caída libre durante esos 2 segundos, perdiendo toda autoridad de control. El operador tuvo que retroceder con cuidado. Demasiada aceleración demasiado rápido, y el dron volcaría por el repentino par motor. Muy poca y no detendría la caída a tiempo. Aplicó el 30% de aceleración, suficiente para detener el descenso. A 3 metros de altitud, el dron se tambaleaba violentamente mientras el controlador de vuelo luchaba por recuperar la estabilidad. Desde las condiciones cercanas a la pérdida, el interceptor ruso abandonó su picado, reduciendo la velocidad en el ascenso. Ahora ambos drones estaban en el mismo estado de energía. Baja altitud, velocidad moderada, baterías agotándose. Se convirtió en una lucha de giros. 2 drones girando en círculos como boxeadores buscando una oportunidad. Aquí es donde la diferencia de peso finalmente importaba. El interceptor ruso, al no llevar ojiva, tenía una mejor relación potencia-peso. Podía acelerar más rápido, ascender más rápido y detenerse en menos tiempo. En la lucha de giros, cambiaba de dirección con mayor agresividad, alcanzando 6G frente a los 4,5G antes de que el controlador de vuelo alcanzara sus límites. En cada inversión, el dron ruso ganaba algunos grados, acercándose al dron ucraniano, llegando al punto ciego donde la cámara no podía ver. Al operador ucraniano le quedaba un movimiento, algo para lo que entrenaban, pero que rara vez usaban. Una inversión vertical, a toda velocidad, directo hacia arriba. El dron ascendía a 10 metros por segundo, intercambiando velocidad de avance por altitud. El interceptor ruso intentó seguirlo, pero no esperaba la siguiente parte. En lo más alto del ascenso, el dron ucraniano quedó prácticamente inmóvil, suspendido en el aire por un instante. El operador redujo la aceleración y aplicó una guiñada completa. El dron giró 180 grados en menos de un segundo, con el morro apuntando directamente hacia el interceptor ruso que ascendía. Iban a colisionar de frente. El operador ruso se preparó para el impacto. Esta era su misión. Pero en el último segundo, el operador ucraniano viró bruscamente a la derecha, manteniendo el picado. El interceptor ruso mantuvo su rumbo de colisión. No se ajustó lo suficientemente rápido. Pasó por el aire vacío a solo metros de donde había estado el dron ucraniano. Para cuando el operador ruso pudo revertir su ascenso y recuperar la posición, el dron ucraniano ya se estaba nivelando a 5 metros de altitud, corriendo hacia el puente. Todo el enfrentamiento duró 18 segundos. El dron ucraniano había usado el 30% de su batería, manteniéndose con vida. El voltaje está en 14,5 voltios. Solo queda un 8% de capacidad. El camión había cruzado 3/4 del puente y se estaba preparando para la altitud de ataque. El operador pudo ver a 3 soldados rusos ya en posición, con las armas en alto. Habían escuchado el combate aéreo. Sabían exactamente lo que venía a continuación. A las 14:49, el FPV ucraniano despejó el área y se enfrentó a la defensa más antigua de la guerra. Humanos con armas que sabían exactamente dónde mirar. Los fusileros reaccionaron primero.
Su AK-74 escupiría 650 balas por minuto. A 50 metros de distancia, esas balas llegarían en 0,05 segundos, básicamente instantáneo. Disparó en ráfagas cortas, dejando al dron como un cazador de patos lidera a su objetivo. Una bala conectó. La bala de 5,45 mm atravesó el marco de fibra de carbono y cortó los cables de alimentación del motor trasero izquierdo. Al instante, el dron se inclinó hacia un lado. El controlador de vuelo, básicamente una pequeña computadora que toma 8.000 decisiones por segundo, intentó compensar. 3 motores en lugar de 4 significaban un 25% menos de empuje. El dron comenzó a desviarse a la izquierda sin importar lo que hiciera el operador. A 35 metros, el primer operador de escopeta estaba listo. Sayaga 12, cargada con perdigones, 65 perdigones de plomo que se esparcirían en una nube de 15 metros de ancho. Para cuando llegaron a 30 metros, el dron se movía a 140 km por hora. Cruzaría esa nube en menos de medio segundo. La escopeta tronó. La probabilidad se impuso. La mayoría de los perdigones fallaron, pero 2 no. Uno destruyó por completo el motor delantero derecho. Otro perforó la carcasa de la batería. El voltaje comenzó a caer inmediatamente, de 14,5 a 13,8 a 13,2 en 2 segundos. El dron estaba en sus últimas. Solo le quedaban 2 motores de los 4 disponibles. La velocidad bajó a 80 km por hora, dejando caer a la IA intentando mantener el objetivo fijado en el contorno rojo del camión, parpadeando mientras el algoritmo luchaba con la entrada distorsionada. A 20 metros, el segundo tirador disparó, pero la física salvó al dron. Con 2 motores fuera de servicio, había caído 2 metros de altitud. Inesperadamente, el patrón de perdigones pasó por encima. El soldado disparó otra ronda, pero el dron lo pasaría en medio segundo. 15 metros. El tercer soldado posicionado para proteger la cabina del camión descubrió que su arma no podía deprimir lo suficiente. El dron volaba a 1,5 metros de altitud por debajo de su ángulo mínimo. Retrocedió, tratando de crear espacio, pero tropezó con los escombros del puente. 10 metros. La IA hizo su cálculo final. El operador quería la cabina, sacar la munición y volar todo esto en pedazos. El algoritmo ajustó el voltaje de la batería. Ahora 12,8 voltios por debajo del umbral mínimo. Empuje al 40% y cayendo 5 metros. El sensor de proximidad magnético se armó solo. Impacto a las 14:49 horas y 47 segundos. El dron impactó a solo 62 km por hora, mucho más lento de lo óptimo, pero suficiente. El chorro de cobre atravesó el depósito de municiones. 8 proyectiles de artillería de 152 mm explotaron simultáneamente. La explosión elevó el camión 2 metros por encima del tablero del puente. Ya dañado, agrietado por la sobrepresión, el camión se inclinó hacia un lado, se deslizó fuera de la sección rota del camión, la pieza de artillería, todo cayó al río. El dron de reconocimiento Shark D, aún dando vueltas en altitud, lo grabó todo en alta definición. Soldados rusos mirando su cruce destruido. Humo subiendo 200 metros hacia el cielo. El puente alternativo más cercano estaba a 15 kilómetros de distancia. Esta es la nueva realidad de la guerra. Cada momento es observado. Y en algún lugar siempre hay un operador con un dron de 7 pulgadas esperando su momento. Adiós por ahora. Eso.